Hola, Siglo XXI ha entregado su última edición de este 2020 y hace por supuesto, un repaso, un balance de lo que está dejando este año, que dentro de pocos días va a ser el año viejo. ¿Qué ha traído este 2020 a Bolivia? Bueno, ha traído, ya sabemos, muy malas cosas. Por ejemplo, la famosa pandemia del virus chino, ¿no? Pero además combinado en este caso con el comienzo de una crisis económica que es probable que sea la peor crisis de la historia de Bolivia. Terrible. Sin embargo, siglo XXI dice que hay un elemento por el cual se va a recordar bien este 2020. ¿Por qué? ¿Cuál es ese elemento? Este año confirmó que los bolivianos expulsaron para siempre a un dictador y que ese dictador ahora se ha convertido en un ex presidente y un personaje que jamás puede volver a ser presidente, a ocupar cargos en la administración pública, porque así lo ha decidido. Primero la protesta de octubre-noviembre de 19 y después, ahora, su propio partido político. Le ha dicho no, fuera. Directamente, Emilio Huanca, de los Interculturales, le ha dicho esta última semana a Evo Morales que no se meta en las cosas relacionadas con la elección de los candidatos para las elecciones subnacionales de marzo próximo. Entonces le han dicho no. Ya hemos visto esos espectáculos de las sillas voladoras, una que le dio en la cabeza, en fin, el fin de un dictador. Eso marcó este 2020. Él ha estado protestando y qué sé yo, inclusive ha pedido a sus amigos del exterior que le abran un juicio al presidente, al secretario general de la OEA, a Luis Almagro, por haber dicho que fue un fraude lo de octubre del 19. Y quiere que, no sé, que lo metan a la cárcel, que lo prohíbe, porque le cortó, esa protesta cortó una dictadura que se proyectaba muy larga. Recuerda siglo XXI que, por ejemplo, los mentores de este dictador, ahora derrotado, ¿no? Que son el chino Jinping, Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin, ¿no? El uno va a durar hasta el 35 como presidente de su país, el chino, y el ruso hasta el 36. Entonces, por supuesto, si pertenece a ese club, dice siglo XXI, él hubiera querido quedarse, pues mucho tiempo. Al fin y al cabo, les había obligado a los jueces, aquellos que hicieron el papelón, de decir que la reelección era un derecho humano, era una reelección indefinida. Y dado el aparato de fraude, del Smartmatic, que inclusive ha hecho fraude, se ha dado el lujo de hacer fraude en Estados Unidos, ¿no? Entonces él estaba totalmente seguro de que se iba a quedar para siempre, o por lo menos para empatar con el chino y con el ruso, pero lamentablemente para él decidió escapar aquel 11 de noviembre del 19 y ahí se acabó. Entonces, ese es el elemento bueno, positivo de este 2020, según siglo XXI. Marcó, consolidó, consagró que se ha retirado el dictador, el cocalero Morales, y que no va a volver a la política activa ni a un cargo público. En fin, eso es lo que dice en resumen en la primera nota, la primera página de siglo XXI. Después habla en la página 2 acerca de cómo es que de veras la silla voló. La silla que él hubiera querido usarla para siempre, ocuparla para siempre, ahora ya no la puede ocupar más, ¿no? Ha puesto a un presidente interino, en realidad es casi como, está en calidad de la señora Cristina Kirchner de la Argentina, que ha puesto en la presidencia de su país a un Alberto Fernández, que el otro día
no ha tenido vergüenza de decir en público a la señora Kirchner que estaba ahí: señora, yo he cumplido sus órdenes. Así, el presidente de la Argentina ha dicho eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir con Arce? Dice siglo XXI que Arce está comenzando a mostrar algunas señales de independencia, de autonomía. Por ejemplo, muy disimuladamente o sutilmente ha viajado de La Paz a Cochabamba y después de La Paz a Brasil en líneas aéreas comerciales. Ha dicho que no va a usar el avión presidencial porque es muy caro. Lo ha dicho él. En que, entre paréntesis, él fue el que compró ese avión de 38 millones de dólares cuando él era ministro de Economía para el cocalero. Pero ahora dice que es muy caro. Y entonces así entramos en el tema de la situación económica. La situación económica está directamente para llorar, para llorar. Las exportaciones este año 2020 cayeron en 27%, las importaciones en 31%, los hidrocarburos en 25% y el sector minero en 33%. ¿Y saben qué? Esto va a seguir empeorando, porque están llegando las noticias de que el litio tiene que ser olvidado como la gran esperanza de Bolivia. Había dicho el cocalero cuando huyó que lo derrocó el imperialismo, el imperio, para adueñarse del litio boliviano. Resulta que el litio, las reservas de litio boliviano son muchas, es cierto, pero hay reservas de litio en todo el mundo y cada semana se anuncian noticias sobre el descubrimiento de nuevos yacimientos de litio. O sea que me parece que el litio no ofrece ninguna esperanza. Y además, dice siglo XXI que, según el experto Álvaro Ríos, en el 2025 Bolivia va a tener que importar toda la gasolina, todo el diésel y todo el gas natural que consuma el mercado interno. Toda la gasolina, todo el diésel y todo el gas natural. ¿Y cómo va a ser? Ya lo había dicho Álvaro Ríos. El gas argentino de Vaca Muerta, ¿no?, va a llegar a Brasil seguramente a través de los ductos bolivianos, que antes servían para exportar y que ahora van a servir como paso, como país de tránsito del gas argentino hacia Brasil. Eso es lo que dice Álvaro Ríos y lo reproduce siglo XXI en sesión de esta semana. Estamos realmente en una situación económica desastrosa. El ahora presidente Luis Arce está esperando que el Fondo Monetario condone las deudas externas de algunos países, como por ejemplo este. Porque él se acostumbró, cuando llegó al ministerio el 2006, acababan de condonar una deuda externa para Bolivia. Y ahora espera que ocurra lo mismo. Y que él pueda emitir unos bonos soberanos por 3.000 millones de dólares y seguir endeudándose de nuevo él, ¿no? Pero la situación está dramática y el gobierno está tomando medidas de lo más raras. Por ejemplo, dice que las empresas que no hubieran pagado el aguinaldo a sus trabajadores hasta el 21 de diciembre tienen que pagar el doble. O sea, si no pueden pagar uno, tienen que pagar dos. Y claro, ocurre que el decreto que crea el doble aguinaldo es del 2013 y dice que cuando la economía crezca en más de 4,5%, entonces se justifica el segundo aguinaldo. Pero ocurre que esta vez la economía ha decrecido, ha bajado. Crecimiento negativo le llaman los economistas. En 9%, es decir, el doble de 4,5%. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a ocurrir ahora? Van a anular inclusive el aguinaldo original, simple, por supuesto, no hay el doble, pero el gobierno, como sanción al sector privado, porque lo considera
un cómplice del golpe de Estado de noviembre del 19, entonces los está castigando y además el gobierno ha tomado otra medida de lo más rara. Para combatir o para frenar el virus que está haciendo estragos en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, los países se están cerrando por culpa de la nueva cepa de este virus, ¿no? Y ocurre que Bolivia no está preparada para esto. Ya había dicho una investigación que hizo Oxford Economics. Bolivia es el peor país preparado para enfrentar esta pandemia. ¿Por qué? Porque durante los 14 años del gobierno del Cocalero no se invirtió en salud. Se invirtió 4.000 millones de dólares en propaganda, pero menos de la mitad de ese monto en salud. Y ese es el resultado de ahora. Entonces, ¿cuál es la solución que ofrece el presidente Arce? Traer médicos cubanos. ¿Esa es la solución? Traer médicos cubanos. Y a la Confederación de Médicos de Bolivia le ha dicho, no, no. Tenemos en Bolivia médicos desocupados por cientos o por miles que podrían ocupar esos espacios, esos cargos, y además, si les van a pagar en dólares a los cubanos, pues que les paguen también a los bolivianos, ¿no? Entonces, están tomando medidas así apresuradas, inspiradas en cuestiones ideológicas. Y lo que revela el siglo XXI es que el cocalero Morales le ha recomendado a Arce Catacora que compre las vacunas chinas o vacunas rusas. Ninguna vacuna del imperialismo o del capitalismo. Por ejemplo, todos los países vecinos de Bolivia están comprando la Pfizer, ¿no? Y la Moderna, que son vacunas hechas como la gente, comprobadas, verificadas científicamente, ¿no? Pero no. Ocurre que como la señora Kirchner ha ordenado a su muñeco, a su títere, Alberto Fernández, que compre las vacunas china y rusa para los argentinos, el cocalero le ha ordenado a Arce Catacora que haga lo mismo en Bolivia, que compre solamente las vacunas de Rusia y de China, porque nada que ver con el capitalismo. Esas son las cosas que se están dando en este fin de año 2020. Eso es lo que quería darte. La próxima edición de Siglo XXI va a ser ya el año 2021. Así que, pues, encantado. Felicidades. Hay que suscribirse, ¿verdad? Si te suscribes a Siglo XXI, una maravilla. Pero además, si te suscribes a este espacio, nos ayuda muchísimo. Y le pones la campanita para que te advirtamos de la próxima entrega. Chao, mucho gusto. Hasta luego. Felicidades, abrazos.